Los hechos de violencia que se desataron en Santiago Atitlán nos plantea la discusión sobre los linchamientos, sus orígenes y causas. Un agente de la Policía Nacional Civil provocó la muerte de un comerciante y esto desató la ira de la población. Participe con el hashtag SFLinchamientos y conversemos sobre modelos de seguridad que eviten estas tragedias. Pero antes, nuestro compañero Ángel Julajú nos preparó esta nota sobre los acontecimientos en Sololá. José Elías Chumil, de 28 años, fue la persona fallecida anoche, asesinado supuestamente por el agente que gozaba de descanso en la subestación de Santiago Atitlán. Al enterarse la población de lo ocurrido, arremetió contra la policía, quemando 2 autopatrullas y ocasionando destrozos en la subestación policial. Asimismo, por varias horas retuvieron a 4 agentes en servicio, exigiendo entregar al supuesto agresor. La población enojada también ocasionó daños al edificio de los bomberos y la municipalidad. Luego de al menos 8 horas de disturbios, el gobernador departamental y el alcalde intentaron dialogar con los vecinos. Desafortunadamente no lograron el acuerdo, pero sí pudieron rescatar a un grupo de agentes. Sin embargo, en la subestación permanecían otros policías, donde también estaba refugiado el supuesto agresor. Luego de varias horas, la población copó al supuesto asesino del comerciante y fue vapuleado, al tiempo que llegó la policía antimotín, logrando rescatar de la turba. En horas de la tarde, la policía logró controlar el municipio, donde permanece de manera preventiva. Cae la noche en este martes y llega el momento de Sin Filtro para analizar la coyuntura y las noticias más importantes de la jornada. A pesar de que, bueno, algunos opinan que el análisis es una esfera de la elucubración y especulación, incluso lo califican de vagancia, cosa que vamos a analizar más adelante también con las declaraciones del presidente Alejandro Maldonado. Regresamos al tema de la noche, que es un tema sensible, los linchamientos que se siguen dando en el interior del país en varios departamentos a causa de diferentes brotes de violencia, como lo hemos visto en este caso por lo que realizó este agente de la Policía Nacional Civil que ultimó a un comerciante. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a los analistas de la casa, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal este martes? Buenas noches y qué alegre que estás bien. Eso es una de las cuestiones principales e iniciando el año. Principiemos por un hecho fundamental y es que justicia en manos de una comunidad no es justicia. O sea, no lo llamemos ni justicia maya ni justicia pronta, no. ¿Por qué? Porque nos estamos pasándonos por el debido proceso. Para eso hay un sistema de justicia, hay un sistema de derecho, hay un sistema en el cual todos podemos recurrir y, ojo, que todavía es presunto. No hay ninguna seguridad que sea. ¿Y cuál es el problema central? El problema central es que la acusación enciende los ánimos de comunidades. En estos momentos que son aproximadamente 17 de la noche, martes 5 de enero, ¿verdad? Hay 30 trabajadores retenidos en San Pedro Ayampuc, incluidos unos ciudadanos de Estados Unidos. A propósito, era por grupos que han sido llevados por una ONG ambientalista. Entonces, el temor es que se dé otra vez lo de Santiago Atitlán. No es la forma de resolver. Para eso es que hay juzgados, para eso es que tenemos nosotros un sistema de justicia, para eso es que deberíamos de tener nosotros también el fortalecimiento, por ejemplo, del MP para la investigación. Los bochinches en la historia de Guatemala no son cuestión reciente. De hecho, ya Severo Martínez analizaba los bochinches, un libro clásico que se llama Motines de Indios, a propósito, ¿verdad? Luego viene toda una secuencia de bochinches durante la colonia y luego también durante desde el 50 hasta ahora y desde los acuerdos de paz. El mismo Minúa desarrolla un proceso de análisis de bochinches, o sea, no lo hemos tenido y la mayoría están concentrados precisamente en el altiplano. Lo que hay que cruzar son 3 factores fundamentales. Primero, presencia del Estado en términos de seguridad, presencia del Estado en términos de un organismo judicial con jueces y, por ejemplo, un ministerio público eficiente y también los líderes políticos que se prestan a esto. En el caso de Santiago Atitlán,
la incapacidad de negociar, por ejemplo, de un alcalde, ¿verdad? Que es el caso que está llevando ahorita San Pedro de Oyapoc, liderado también por un alcalde. Entonces sí tenemos en diferentes lados de Guatemala en este momento estas situaciones que solamente elevan el nivel. Y por último, la llegada de un nuevo presidente, en este caso el presidente electo Jimmy Morales, va a resurgir mucha violencia porque es una forma de testar los límites y ver qué capacidad tiene también él de actuar sobre muchos de los que generan este nivel de disturbios y que llegan hasta linchamientos. El policía, hay que aclararlo, no está muerto. No, está agredido. Está agredido, pero seriamente agredido. Seriamente agredido, está grave en estos momentos. Philip, la población exige la salida de la Policía Nacional Civil. Obviamente hay un problema de confianza de los comunitarios hacia, digamos, la institución oficial que debe proveer seguridad. Vean, yo creo que el caso de Santiago Atitlán nos revela la problemática del modelo de seguridad y del efecto que tiene la impunidad o la sensación de ausencia de justicia. Porque, ¿qué ocurre? Empecemos analizando el origen del problema, que es un policía se emborracha y pide o trata de comprar licor, el dueño del comercio o quien atiende el comercio no se lo vende, entonces le dispara. La primera pregunta que es importante hacerla es, ¿a quién le estamos dando un arma para que nos cuide? O sea, ¿cuáles son los criterios que se le requieren al policía, a la agente de policía para ingresar a la fuerza pública? Porque al final, si quien debe de cuidarnos por mandato legal no tiene las capacidades físicas, mentales, psicológicas, la estabilidad emocional para cuidarnos, menos va a tener para tener un arma. Y yo creo que ese es el primer cuestionamiento que hay que hacer aquí. O sea, ¿a quién le estamos pidiendo activamente que nos cuide como sociedad? ¿A quién le estamos dando los armamentos? Y ojo, el problema no es solo del sector público. Nos vamos a las policías privadas y el problema es peor. ¿Cuántas veces no hemos visto balaceras entre agentes de seguridad privada porque se emborrachan, etcétera, etcétera? Entonces, de entrada hay un cuestionamiento a la efectividad del modelo policial, que aquí pareciera que ya los estándares de ingreso y los controles internos a la fuerza son nulos. Y entonces, cuando ya tengo esta situación en donde como población, como ciudadanía, desconfiamos de la autoridad, ya sea porque no tiene las capacidades, porque es corrupta, porque no atiende las demandas de la población, el efecto que eso tiene es generar una sensación de ausencia de justicia. Y ante la sensación de ausencia de justicia, el efecto natural es que la población toma la justicia en sus propias manos. Entonces, hay una correlación entre la fase A del problema y la fase B. Y es, mientras tengamos instituciones de seguridad y justicia que no son confiables a los ojos de la población, no estoy justificando el linchamiento. Eso te iba a decir. Pero es que no lo estoy justificando. Estás escuchando como que se está justificando un linchamiento. Es que ante el problema A, el B es una consecuencia. Es un efecto. Y es un efecto. Y lo que pasa es que aquí también el debate, algunos dirán, bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Esto es como un debate del huevo y la gallina. Porque por un lado, implica que hay que hacer un esfuerzo efectivo por mejorar las fuerzas de seguridad. Pero por otro lado, también implica que hay que castigar a quienes linchan. Por ejemplo, lo que pasó hace un par de meses con el caso del soldado en Retauleu, y que en los días anteriores a Navidad se dieron las capturas de los tuctuqueros involucrados en ese linchamiento, me parece que es un buen mensaje para atender justamente esto. Porque tan impune es el policía que le dispara al dueño de un comercio por no venderle una cerveza, como tan impune es que no se persiga a quien le prende fuego a un supuesto delincuente. Hacemos una pausa para ir al primer corte. Hemos lanzado un hashtag con el numeral SF linchamientos para que usted pueda comentar, ¿está de acuerdo o no con las opiniones de los analistas? Y también hemos lanzado un sondeo en Twitter en donde estamos preguntando, en este linchamiento que ocurrió en Santiago Atitlán, ¿debieron los agentes de seguridad entregar al compañero, al supuesto homicida, a los pobladores? Usted puede contestar, puede opinar en este sondeo en línea. Regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando sobre el fenómeno de los linchamientos. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer su opinión.
Decimos, en el acto del linchamiento en Sololá, ¿debieron los agentes entregar a su compañero a los pobladores? 71% dice que no, que debieron haberlo pues resguardado. Y un 29% opina que sí, que debieron de ceder a las presiones de las comunidades. Bueno, estos son los resultados preliminares. Entregándolo, lo que hicieron. Imagínate lo que pudo haber pasado. Lo que pudo haber pasado entregándolo. Y además no tienen por qué, no tendrían por qué entregarlo. Estuardo, hay una pregunta acá. Lo que hablaba Philip sobre la confianza de las autoridades. En algunos modelos de seguridad lo que se pide o se exige es que los policías sean personas conocidas de la comunidad. Pero aquí sucede que tal vez una persona de Oriente llega a un departamento de Occidente y es un desconocido. ¿Deberíamos de replantearnos quiénes son los agentes de seguridad y que sean autoridades locales? Bueno, yo creo que antes de eso hay que regresar un poquito a la calidad a la calidad del modelo que estás hablando. Porque precisamente el modelo que hablaba Philip tiene un problema serio y es que le pega a la calidad de vida de los agentes. Y no es muy difícil ver que en lugar de tener, digamos, sus turnos normales y todo esto, pasen 10, 20 y 30 días adentro sin ver a la familia, sin poder salir, sin nada de eso, por decisiones de los que están arriba. Creo que eso tiene que regularizarse y aquí información estratégica para el nuevo presidente y el nuevo ministro de Gobernación. Hay cuestiones que tienen que respetar y respetar mucho, como por ejemplo los turnos, tienen que respetar mucho, por ejemplo, la comida, cosas muy elementales, pero que sí le pegan, Philip, a la calidad de servicio que precisamente estabas mencionando. Porque entonces lo que empieza a generar es una frustración interna precisamente entre los que sirven el servicio de seguridad, en este caso de seguridad pública, y son cosas que nosotros no miramos. Por ejemplo, cómo viven los policías en hacinamiento. Hay lugares cuando uno va a visitar y hacer reportajes en que los presos viven mal, pero los policías viven peor. Y eso uno tiene que ir y verlo, que también tiene que, no solamente la calidad de quienes entran, las capacidades psicológicas, físicas y las capacidades mentales, pero también a cambio de qué. Eso tiene que ser un servicio, que también tenga toda una infraestructura muy bien montada y muy bien hecha. Poner a un montón de policías en un lugar y a eso llamarle seguridad, sin dejarlos salir y nada, cuidado, yo creo que también hay que ver el otro lado del asunto. Y para tu pregunta de si la población debe o no debe, yo siempre he creído en los sistemas concéntricos. Para mí no debería haber una policía nacional civil, porque una policía nacional civil es centralizada. Para mí, un nivel todavía muy centralizado, pero debería ser policías departamentales. ¿Y por qué no hacemos policías municipales? Y se tiene una policía intermedia arriba, no sé, un nivel de policía nacional, pero más de investigación y de otro tipo. Cuando los problemas locales de Santiago no deberían de ser problemas nacionales, sino debería ser un problema muy focalizado en Santiago Atitlán. Ese es un sistema concéntrico, como lo tienen muchos países. Eso no es nuevo, pero nosotros tenemos un sistema centralizado que no solo se presta a la corrupción, baja la calidad enorme y entonces los filtros para que la gente entre son en realidad muy laxos, son muy fáciles de pasar. Nos hacen una pregunta vía redes sociales que me parece genial para el debate y nos preguntan ¿por qué pareciera que hay mayor prevalencia de linchamientos en el occidente del país que en el oriente? Y cuando mentalmente estamos acostumbrados a generar el estereotipo de que la persona de oriente tiende a ser más violenta. Vean, hay varias teorías, no se han estudiado a profundidad. Por ejemplo, Segeplan en el año 2007 lo que hace es generar una correlación entre el índice de presencia institucional del Estado con el grado de linchamientos. Entonces lo que nos dice es, en aquellos territorios en donde hay menos presencia efectiva del Estado, tiende a haber más linchamientos. Y Occidente es una zona en donde, de acuerdo al Índice Nacional de Desarrollo Humano, la presencia efectiva de las instituciones del Estado es menor a lo que hay en Oriente. Es una primera teoría. Una segunda teoría... Pero voto esa teoría de entrada. Los datos que se presentan actualmente es que Totonicapán es el departamento que menos policías tiene, pero también es el departamento muy organizado. Muy organizado. Yo creo que hay una correlación más directa con organización comunitaria, lo que estabas preguntando, y no tanto con presencia o no de la policía. La policía es un apoyo a una organización comunitaria preestablecida. Una segunda teoría, que en aquellas zonas en donde hay mayor organización comunitaria
y mayores vínculos de la población, ante la falta de una justicia formal, se desarrollan fuentes de justicia informal. Toto y, es un ejemplo. y el linchamiento es la forma más extrema, desordenada y anárquica de justicia informal. ¿Qué ocurre con las sociedades en Oriente o con las comunidades en Oriente? Los vínculos comunitarios no son tan fuertes. Entonces, generar esa organización de masa, de turba, para proceder con un linchamiento es más difícil en una organización social o en un conglomerado social en donde los grupos comunitarios no son tan... Ahora, pero ¿qué debe hacer el Estado para erradicar esta práctica que se da en estas comunidades en donde la presencia del Estado es mínima o donde no hay una sensación de que la justicia puede responder? Por ejemplo, si hubieran capturado a esta persona y que la justicia va a procesar y va a ejecutar una condena contra este supuesto homicida. Mira, Giuliani lo presentaba muy bien en términos de decir que la mayor relación que tenga un policía o un grupo de policías con la comunidad va a generar, digamos, menos asperezas. No es que no hayan asperezas, vamos a resistir la autoridad de alguna manera. Pero ya no de manera tan violenta. O sea, la primero es la comunicación, y para eso hay equipos precisamente de prevención del delito, hay hasta un viceministerio precisamente en esa área que tiene que fortalecerse. No va a ser la noche a la mañana, tenemos que empezar con los niños, las escuelas y todo eso, pero ahí es donde viene entonces el punto anterior que preguntabas, la localidad de la gente que va a dar el servicio de seguridad, que sea conocido. Que sea honorable. Que sea honorable, que sea local. Y si no tenés en la localidad, vas a las siguientes localidades y así, hasta si ya no hay, entonces se va a traer, pero buscamos nuestra primera opción cerca. Y lo segundo, para mí, muy importante, y regreso a lo mismo, es también la calidad de los mismos policías, como decías, en la atracción de gente que quiera prestar el servicio de seguridad como policía, pero en segundo lugar también qué calidad de vida se le va a dar mientras presta el servicio, si se respetan los turnos, si hay todo lo que tiene que tener el soporte un policía, que va desde el arma hasta donde duerme, hasta la comida, hasta transporte, y el trato, seguridad, el trato que tiene un policía. Bueno, esto vamos al segundo corte. Al regreso vamos a pasar al segundo tema de la noche, las declaraciones del presidente Alejandro Maldonado, que salió a la defensa de la aprobación del salario mínimo diferenciado. Volvemos en un momento. Bueno, lo prometido es deuda. Pasamos al segundo tema de la noche, que son las declaraciones y la defensa que ha realizado el presidente Alejandro Maldonado a esta decisión de aprobar salarios mínimos diferenciados en 4 municipios. Estas fueron las declaraciones que se dieron pues en esta gira que realizó el mandatario a Estanzuela y Guastatoya, a estos municipios, y declaraciones que generaron controversia. Escuchémoslas. Esta es una opción, lo toma o lo deja. Aquí no van a venir las empresas como en otros países con un lazo enganchando a la gente para que vaya a trabajar a la fuerza. El que no quiere, no va. Simplemente no va. Esa es la lógica. Ellos no son los llamados ahora analistas. Antes le decían politólogos. Y antes, en tiempo de mi abuela, le decían vagos. ¿Por qué? Porque solo se ocupan de la especulación y también de inculcar la desconfianza. Eran las declaraciones del presidente Alejandro Maldonado, que no se reservó nada para defender la decisión del salario mínimo diferenciado y que pues atacó a quienes critican esta disposición. Les pregunto, ¿qué opinan de la defensa y de esta estrategia de ir a los municipios y salir pues bastante, digamos, con una actitud bastante a la defensiva de esta decisión que ha causado polémica? Independientemente si estamos de acuerdo o no en el tema del salario mínimo diferenciado, ¿qué opinan de esta estrategia del presidente? Es equivocada totalmente. Uno no creo que él quería ganarle adeptos a su argumento y no se los gana, ¿verdad? Pero también creo, me sonó más una persona en campaña que en realidad un presidente ejerciendo. Un presidente no hace eso, sino al contrario, tiene que presentar los argumentos por los cuales está a favor de una decisión que va a tomar. Estemos o no estemos a favor, va a tomar una decisión, y la decisión que tome
pues si la pasa, tiene apoyo de CC y todo lo que va, y todo lo que sigue todavía, pues estemos o no de acuerdo, habrá que apoyarla, simple y sencillamente. Podemos presentar recursos y todo lo que tengamos, pero ahora la estrategia de pelearse, yo creo que, no sé, de todos modos es un gobierno, como decían, de transición, o ¿qué es lo Sí, que...? allá en la recta final. Ya en la recta final va a aparecer en los libros de historia como qué pasó en esos meses, ¿verdad? Ese lapso va a tener un gran signo de interrogación. Y que bueno, que lleve un sistema al final, que 14 de las 14 haya un cambio pacífico y que sea entonces los que vienen los que tomen esas ya las grandes decisiones. En realidad así tiene que ser, ¿verdad? Este es una cuestión muy pasajera, es efímero, ¿verdad? Philip, ¿acertado o no esto de salir y ponerse los guantes por el tema del salario mínimo Giovanni diferenciado? Sartori, cuando analizaba la democracia, él decía que las sociedades modernas son sociedades donde los políticos tienen que comunicar, porque somos sociedades que constantemente buscamos información. Yo creo que por un lado, cualquier decisión política, de cualquier tema que tome el poder público, debe comunicar las razones, la lógica, los objetivos y generar esa discusión sana y natural con aquellos sectores, aquellos actores que no estén de acuerdo con una propuesta. Pero ahí es donde se rompe, donde caemos en una delgada línea de la comunicación política. Porque la comunicación política, de caso que es caminar sobre la cuerda floja. O sea, si yo lo hago bien, puedo llevarme el show y convencer a mi electorado. Pero si yo me pego un resbalón, que es lo que le pasó hoy al presidente Maldonado, genero el efecto completamente inverso. O sea, yo creo que derivado de toda la discusión que se generó en los últimos 5 o 6 días por la propuesta de los salarios diferenciados, yo sí vi como una actitud sana que el presidente y el ejecutivo salieran a decir, no, miren, mi lógica es esta, mi objetivo es este, mi razonamiento es este, discutamos. Pero ya cuando se cae pues en una lógica un poco más confrontativa, el efecto termina siendo completamente el inverso. Porque viendo las reacciones en redes sociales, personas que tal vez en la sustancia de la propuesta, o sea, que están a favor de los salarios diferenciados, pues no tomaron con buenos ojos la actitud de Maldonado. Entonces es un caso de cómo la forma golpea el fondo, ¿verdad? Porque poco favor le hace también a este lobby y a esta justificación de los salarios. Ahora, lo que sí yo creo que tenemos que pensar es si realmente el tema central son los salarios diferenciados. O hay más temas detrás, o hay un gran tema detrás de este que no tiene nada que ver con salarios y que necesita esos 4 municipios y en los cuales el mismo Maldonado podría tener intereses, él o su familia. Y que eso no lo conocemos y que nadie ha hablado de Pero hay eso. que preguntarlo. Hay que preguntarlo, hay que averiguarlo, hay que investigarlo. Tenemos que cuestionarlo. Bueno, vamos a los resultados finales del sondeo que hemos lanzado por Twitter con el primer tema de la noche, que fue el fenómeno de los linchamientos. Preguntábamos en este acto de linchamiento de Santiago Atitlán, ¿debieron los agentes entregar al compañero acusado, a los pobladores? Y los resultados finales son 62% no, 38% sí. O sea, vemos que hay una pues idea general de que se debe preservar los procesos. Sí, Conclusiones. pero ese 38% no significa que precisamente sea gente que tírenlo a los leones para que se lo coman, ¿verdad? Espero no estar entendiendo eso, porque si no quiere decir que más de un tercio de la población, de los votantes, estaría de acuerdo con el linchamiento. En esa forma de justicia. Correcto, y eso no es justicia. No es justicia. Eso es violación a todos los derechos conocidos y violación al debido proceso. Que si mañana, el problema está que si mañana linchan a quien lincharon, a este agente, luego vas a ser vos, voy a ser yo. Vamos. Ojo por ojo, todos quedaremos ciegos. Todos quedaremos ciegos y no va a quedar nadie. Y por último, creo que en el caso del presidente Maldonado, creo que tiene que seguir explicando más. Y nosotros tenemos que seguir preguntando cuál es el interés más allá del salario diferenciado. Yo en lo particular creo que no es salario diferenciado el gran tema aquí. Es que vean, el caso de Santiago Atitlán para mí evidencia los dos polos de cuáles son la pesadilla de un modelo de seguridad y justicia. Porque pasamos de un polo en el que hay el abuso de la parte de la autoridad a un polo en el que pasamos a la anarquía y al linchamiento de parte de un grupo social que toma la justicia por sus propias manos.
justamente las sociedades nos organizamos para evitar esos dos polos. ¿Cómo nos organizamos para caer en un modelo hobbesiano donde nos matemos los unos a los otros? Es la razón de ser de los estados. ¿Y cómo evitar los abusos de la autoridad? Es la razón de ser de los estados democráticos. O sea, en esta historia se está viendo reflejado los dos males de la organización social. Y aquí creo que se ve lo crítico que está el esquema de seguridad, justicia y combate a impunidad en Guatemala. Bueno, terminamos este tema, se nos ha ido el tiempo en estos dos temas de la noche, los linchamientos y también las declaraciones del presidente Alejandro Maldonado. Muchísimas gracias a usted que participó con el numeral SF Linchamientos por todos los comentarios y opiniones que durante este programa estuvieron saliendo al aire. Ya lo sabe, este es Sin Filtro, el lugar en donde usted saca sus propias conclusiones. Tenga muy buenas noches.